Dios te bendiga grandemente y bienvenido nuevamente a mi canal. Buenos días para todos y qué bueno que estén aquí, gloria a Dios, porque hoy te voy a enseñar, te voy a predicar el Evangelio y te voy a enseñar qué sucedió en la cruz del Calvario según el original interlineal griego Francisco La Cueva. Aquí te tengo una exposición del Evangelio y de qué sucedió en la cruz cuando Cristo murió por nuestros pecados en el original griego, como está, tal cual escribieron los rollos, los apóstoles del Señor. Sería muy importante que tú lograras conseguir esta versión del interlineal griego, porque no ha sido, la palabra del Señor no ha sido adulterada, no ha sido trastocada, como la versión Reina Valera, donde pone a los hombres a hacer obras. Pero bueno, entrando en materia, aquí tenemos todo lo que sucedió, todo lo que fue cargado sobre el cuerpo del Señor y de qué fue que te salvó nuestro Señor. Mira, en Marcos 1:15, Señor Jesucristo exigió 2 demandas para los hombres cuando inició su ministerio en la tierra. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aquí van las 2 demandas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento, que la palabra en griego el original es metanoia, no es arrepentirse de los pecados, como están acostumbrados a hacer las personas en las religiones sobre todo. El arrepentimiento es un reconocimiento de cómo tú estás ante el Señor, de cómo Dios te ve a ti y que tú seas capaz de reconocer eso y convertir tus pensamientos a lo que dice Dios de ti. Mira, en la Biblia dice que no hay justo ni un uno. No hay justo ni un uno. Y que todos estamos bajo pecado. Que somos seres inmorales, seres corrompidos moralmente por haber pecado. Que estamos muertos espiritualmente porque un solo pecado te condenó a la muerte. Y estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Existen 2 decretos condenatorios para todo alma que peca, y ya tú pecaste hace mucho tiempo, igual que yo. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Específicamente el versículo que dice, he aquí que todas las almas son mías. Así como el alma del Padre, el alma del Hijo también es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Por lo cual, un solo pecado que tú hayas cometido en tu vida hace mucho tiempo, a ti te condena a la muerte y vas rumbo a la perdición, muerto, estás muerto espiritualmente. Dios no tiene trato con los muertos espirituales. Dios es Dios de vivos espirituales. Ahora, ¿por qué Cristo tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados? ¿Por qué Él? Porque no existe un ser humano en este mundo que no esté bajo pecado. El pecado entró por Adán y ha pasado de generación en generación y seremos pecadores. Todos, desde Adán hasta el último hombre que pise esta tierra, seremos pecadores. Por lo cual, Cristo fue la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Él, Dios, se hizo hombre, y aquello que nos condenaba a la muerte, que eran nuestros pecados, los cargó Él en la cruz, para dejarnos a nosotros libres de esa condenación, de eso que nos imposibilita para cumplir la ley moral de Dios. Son nuestros pecados. Sabiendo esto, Él mismo se entregó para que ni tú ni yo padeciéramos la condena en el infierno a través de Él. Ahora, ¿por qué decimos que fue Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo en esa cruz hace 2000 años? ¿Por qué Él quitó eso? Mira, según el interlineal griego, Efesios 2:15, Francisco La Cueva dice, la ley de los mandamientos en decretos aboliendo. En el momento que Cristo estaba siendo crucificado, la ley de los mandamientos las estaba aboliendo, por lo cual ningún hombre es salvo a través de las obras de la ley, porque Él es el nuevo pacto, el pacto de la gracia.
La ley de los mandamientos las abolió en la cruz. Colosenses 2:14, cancelando el contra nosotros pagaré en decretos, que era hostil y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. El pagaré. Ezequiel 18:4, Romanos 6:23. Estos decretos condenatorios fueron clavados en la cruz. O sea, que fueron quitados de nosotros, que era lo que nos condenaba, y fueron clavados en la cruz. Y dice, en 1 de Pedro 2:24, que en los pecados de nosotros Él mismo llevó en el cuerpo de Él al madero. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron remitidos al cuerpo de Cristo, y Él murió en la cruz por ti, por mí y por toda la raza humana. Es decir, que ya el pecado del mundo Él lo quitó, como dijo Juan el Bautista cuando lo vio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los pecados que hemos cometido, que cometemos y sin duda alguna seguiremos cometiendo hasta el fin de nuestra vida física, fueron remitidos al cuerpo de Cristo. Un solo pecado tuyo, mío, que no estuviera en esa cruz, nos condenaba a ti y a mí a morir en el infierno. Por lo cual, en principio, el pecado del mundo ya fue quitado. Ya tú ni yo tenemos que morir por causa de nuestros pecados, si todos los cargó Él. Esta es la maravillosa obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él cargó los pecados de toda la humanidad, lo cual significa que lo único que te condena a ti y a mí al infierno es tu incredulidad al Evangelio. Como te decía aquí, que el Señor te mandó arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando tú te reconoces ante Dios tu imposibilidad para no pecar, tu bajeza moral, reconoces ante Dios que estás marchando al infierno, que ya tú vas directo a la condena, necesitas un Salvador. Y es por eso que tienes que creer con fe, que Cristo murió por tus pecados. Mira, el Evangelio que tú tienes que creer para ser salvos lo puedes encontrar en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este Evangelio es el único que tú tienes que creer para que seas salvo de toda la condena, para que tengas vida eterna. Cuando tú crees con fe en este anuncio, cuando tú crees con fe lo que hizo Cristo hace 2000 años atrás por ti, por mí, por toda la humanidad, Dios detecta eso en tu corazón y te sella con el Espíritu Santo. Y no se pierde la salvación como dicen las religiones, no. Los hombres somos salvos por fe, no por hacer, ni dejar de hacer, solo por creer. El Señor siempre apuntó a creer. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees que yo soy el que morí por tus pecados, en tus pecados morirás. O sea, tu condena es por incredulidad, porque ya en la cruz del Calvario, Él cargó todos tus pecados. En la cruz del Calvario, Él abolió, Él crucificó, clavó los decretos que a ti y a mí nos condenan. Ezequiel 18:4 y Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y abolió la ley de los mandamientos, por lo cual no ganas tú nada con ser buena persona, con amar a Dios, con amar al prójimo, como apartarte del pecado. No, para ser salvo, tú lo único que tienes que creer es esta maravillosa obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él murió por nuestros pecados. Tú tienes que decir, Cristo murió por mis pecados. Yo no soy objeto de ninguna condena porque ya Él fue condenado. Él te sustituyó en la cruz del Calvario. Él se puso en lugar tuyo. Él gustó la muerte para salvarte a ti. Tú tienes que creer con fe esto, que el día que tú mueras vas al cielo, porque tú creíste en el Evangelio, porque tú creíste en Jesucristo, en su maravillosa obra. Él es tu Salvador. Y tienes que reconocer que a ti ya nada te condena, porque los decretos condenatorios que eran para todo, que están para todas almas que pecan, Él los cargó. Él los clavó en la cruz. Por lo cual, tu incredulidad
es la que te condena a morir en el infierno y después en el lago de fuego. Esta es la versión original, según Francisco La Cueva. La traducción del griego letra por letra al castellano. El Señor siempre apunta al arrepentimiento, a la metanoia, pero no al arrepentimiento de los pecados. Mira, amigo, tú no ganas nada con estar en una religión, perseverando, guardando santidad, si tú no has nacido de nuevo. Tú no has nacido de nuevo. Esto es lo que sucede en las religiones hoy en día. Bueno, las religiones es el mayor intento del hombre religarse con Dios a través de sus propias obras. Pero jamás tú vas a encontrar en una religión tuya que te prediquen este evangelio de la salvación, las buenas nuevas, de que ya tú fuiste libre, que ya tú no tienes que morir por causa del pecado, porque Cristo fue el que lo cargó en la cruz. Tú tienes que sentirte con vida eterna. Sin embargo, tú ves en la religión, como el Señor mismo decía, ciegos, guías de ciegos, haciendo declaraciones de bendición, de prosperidad económica, avivamiento, recibiendo dobles unciones. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ciegos, guías de ciegos. No, amigo, tú no tienes por qué morir en el infierno. Tú no tienes por qué morir porque ya tienes un Salvador. Ya Cristo pagó tu deuda, lo que a ti te condenaban, que eran tus pecados. Un solo pecado tuyo te condenó a la muerte. Por lo tanto, es necesario, es urgente nacer de nuevo. Y de la única manera que tú lo puedes lograr es arrepintiéndote de lo que tú eres. Un emanador de pecado. Una persona que va a pecar hasta el fin de tu vida, queriéndolo hacer o no. Pero tienes que creer con fe que Cristo murió por tus pecados. Que ya tú no eres objeto de ninguna condena, porque aquel que murió por tus pecados fue Cristo. Y en justicia nadie paga dos veces por un mismo delito. Tienes que poner fe en esta obra maravillosa de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Él abolió la ley de los mandamientos. Él clavó en la cruz los decretos condenatorios para toda alma que peca. Y Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿No es esto una buena noticia? ¿No es esto una maravillosa obra de salvación? Ya que a ti y a mí lo que nos condena a morir en el infierno son nuestros pecados. Y tenemos una incapacidad, una ley del pecado en nuestros miembros, como dice el apóstol Pablo. Y Cristo, sabiendo esto, fue condenado para dejarnos libres a ti y a mí. ¿No son maravillosas buenas nuevas? Sí, amigo. La salvación del alma de morir en el infierno es solo por creer, no por hacer. Te pido en el nombre del Señor. Y el anhelo de mi corazón es que tú te arrepientas de lo que tú eres. Y creas con fe. Que le pongas toda tu fe a esta obra maravillosa. Y te sientas salvo de toda condena debida a tus pecados. Dios te bendiga grandemente y muchas gracias.